¿Qué tal mi gente exitosa? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Raquete bien. Perfecto. El día de hoy vamos a contar un cuento, el cuento de Medios Hermanos. Había una vez un matrimonio supuestamente feliz, pero bueno, el punto es que esta persona, el señor, el esposo, le dijo a una, pues a la persona, a la mujer con la que él quería conquistar, pues le dijo que era soltero, le mintió. Obviamente esta persona pues le creyó, no sabemos, pero se embarazó. Una vez que se embaraza, pues no sabe ya nada más de esta persona y después le avisa, oye, pues ya nació la, la niña. Y entonces, como esta persona era casada y tenía sus hijos, pues no se quiso ser responsable. Medio se hacía responsable. Al paso de los años, obviamente la hija pues buscaba al papá, no por la economía, sino por tener una relación bonita con su padre, pero cuando se enteran los cuatro hermanos que tienen una media hermana, pues la empiezan a insultar y no aceptaron en lo más mínimo a su media hermana. Sin embargo, con el tiempo, la media hermana, la ironía de la vida, la media hermana que el papá nunca estuvo con ella, muy poca economía le otorgó, muy poco tiempo o casi nada de tiempo, de juegos, de cuidados, de abrazos, de preocupaciones, absolutamente casi nada. A diferencia de sus cuatro hijos, que obviamente les pagó manutención, escuela, lujos, viajes, todo. Al tiempo, el señor se enferma y los cuatro hijos no quisieron hacerse cargo del anciano. Ya anciano el señor. No se quisieron hacer cargo. En ese trauma o en ese rencor o en ese coraje, los hijos, una de las hijas, eran tres varones y una mujer. Pues la hija más dolida le dijo al papá, pues que te cuide tu hija que fuiste a hacer quién sabe dónde. Y efectivamente la hija que fue a hacer quién sabe dónde fue la que lo cuidó, la que se hizo la responsable de todos los gastos y del tiempo. Admirable porque ella no guardaba rencor, guardaba tristeza, añoraba haber tenido tiempo para su papá, haberlo conocido. Entonces ella dijo, si Dios me concedió hasta este momento para abrazarlo, para amarlo, para quererlo, para cuidarlo, bienvenido. Este era mi momento, yo no lo iba a dejar ir. Porque ella no se traumó negativamente. Digo, no es que haya un trauma positivo, pero ella lo supo canalizar. Supo entender cómo fue creciendo, pues que el papá ya había tenido familia y le había sido infiel a su familia. Esa parte la entendió, la comprendió. No juzgó a su padre. Obviamente tenía tristeza porque pues no tenía el papá que la llevaba al kinder, el papá que la llevaba a la primaria, el papá que estaba
en los festivales de la primaria, en los diplomas, que ganó diplomas para aventar para arriba. A pesar de la ausencia paterna, la hija era de 9 y 10 en la escuela y se hizo una gran profesionista. Y no para reprochárselo a su papá, que también pudo haber sido un motivo, sino porque ella tenía ganas de ser, de sentirse orgullosa de sí misma. Tampoco le reprochó absolutamente nada a su mamá. En su momento conoció la historia y entendió que su mamá fue engañada a todas luces. Y aunque no hubiese sido engañada, pues al final vivió la señora su momento, su sueño, su esperanza, y confió y creyó. Y no fue un camino nada sencillo para la señora, porque imagínate, trabajaba y tener una responsabilidad sola, lo que hoy en día a la juventud ya se le hace más fácil no llevar ninguna responsabilidad más allá y atentar contra la vida, contra la reproducción, contra la humanidad misma. Esta señora tuvo el valor y dijo: vámonos, por algo Dios quiso así las cosas, yo confié. Y entonces la hija cuidó al papá. Pero eso sí, una vez que fallece el papá, pues los hijos hacen todos los trámites legales para adjudicarse la herencia. ¿Tú crees que pidió algo esta hija que estuvo fuera del matrimonio? No pidió nada. Ella siempre estuvo contenta. Es más, hasta le pidieron mi cuerpo. Se los dio. Digo, adelante, llévenselo. Yo me quedo con ese espacio, con ese momento, con esos momentos, que lo cuide, que lo abracé, que platiqué con él. Eso era el tesoro más grande que había tenido, y que los hermanos jamás lo tuvieron, ni lo tendrán, ni saben lo que se perdieron, ni lo sabrán. Porque son gente avariciosa, son gente mala, son gente que se dejó llevar por sus traumas para no asumir la responsabilidad de cuidar al papá, y lo juzgaron por infiel, por todo lo que quieras, pero les dio todo, les dio escuela, les dio casa, les dio alimentación, les dio lujos, y aún así, pero al final pues reclamaron su herencia. Mala vida, no, pues que no puede ser mala vida, ¿verdad? Porque pues al final son los hijos, pero mal administrada más bien, porque pues al final no les duró, no hicieron crecer eso, ¿no? Y a la hija fuera del matrimonio pues le fue muy bien, siempre le fue muy bien. ¿Por qué le fue bien? Porque no guardó traumas, no guardó rencores, perdonó, sabía perdonar. No sabemos qué vivieron, cómo lo vivieron nuestros padres o nuestros abuelos en su momento, en su época. Nos podemos dar una idea que mi abuelo en su momento, en su época, por ahí de los 10, 14 años, 20 años incluso a lo mejor, no había televisión. ¿Y bajo qué condiciones se vivían en esa época? ¿Cómo estaba la política? ¿Cómo estaba la violencia? ¿Cómo estaba la sociedad? ¿Cómo estaba el empleo? No lo sabemos, pero todo eso repercutió en formar su personalidad. La cultura, la educación, la economía, todo eso repercutió en su formación y en su carácter de mi abuelo. Después, mi abuelo tiene sus hijos, entre ellos mi papá, y él y mi papá también vivió su época. Había radio, televisión a color. Mi papá vivió ese trance de blanco y negro a color.
Y así sucesivamente. Personas como yo crecimos en un ambiente en donde no había celular. Y cuando fuimos niños, por ahí aparecen celulares en vehículos. Y poco a poquito comienzan a aparecer celulares. Hoy los niños nacen y ya hay celular, ya hay computadoras, ya hay mucha tecnología. Y entonces nos encontramos épocas diferentes, completamente, en todos los sentidos. Y son choques. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con tus traumas, con tu abuelo, con tu tía, con tu papá, con tu mamá. Una vez que entiendes su época y sus condiciones, el por qué pensaba, por qué actuaba como actuaba, por qué me pegaba, por qué me insultaba, por qué me regañaba, por qué bla, 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 sin justificar lo mal que hizo la persona, comprendo lo que vivió, comprendo su cultura, su educación, su época, más su personalidad. Y entonces puedo entender sin justificar la mala acción. Una vez que comprendo y entiendo, el trauma se va, lo reduzco o desaparece. Porque no estoy justificando lo malo que hizo, pero sí estoy comprendiendo el por qué lo hizo. Voy a poner un ejemplo un poquito burdo, un poquito grotesco. Si tenemos una mascota, un perrito, y es muy tranquilo, muy juguetón, pero yo juego brusco con el perrito, pues el perrito va entendiendo que el juego es brusco. Yo lo lastimo, pero no me doy cuenta que lo lastimo. Pero obviamente al perrito le duele. Entonces, como le duele, la mordida va a ser consecuentemente fuerte a lo que le dolió. Y obviamente me va a lastimar. Entonces, no justifico que el perrito me haya lastimado tan feo. Pero entiendo que yo provoqué. O yo detoné. Yo no sabía que eso lo detonaba, pero lo detoné. Con mi papá o con mi mamá no es que yo lo detoné, algo lo detonó y recayó conmigo. Se desquitó conmigo, o sin querer o a propósito. Entonces ahí es donde tenemos que entender. Esto fue un cuento de la media hermana o los medios hermanos. Si tú tienes medios hermanos, mi sugerencia psicológica es empatizar, conocer, intentar tener una relación de familia. Porque ustedes como medios hermanos no tienen la culpa de lo que hicieron los padres, pero llevan la misma sangre, llevan los mismos genes. Al final son familia. Entonces lo ideal sería pues que la familia se haga más fuerte. Lo que hicieron nuestros padres, pues ya lo hicieron. Lo que nos toca hacer a nosotros es armonía, paz, relaciones. Y si no vas a tener una relación con tu medio hermano, con tu media hermana, pues ni modo, de lejos, no pasa nada. Les envío un fuerte abrazo, espero que les haya gustado este cuento de la media hermana. Si quieren sesiones psicológicas por WhatsApp, no recibo llamadas, únicamente WhatsApp al 229-211-4207, ahí dejo los datos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y hasta pronto. Que Dios me los bendiga. Bye.